Jean Alain Rodríguez, liberado de la prisión domiciliaria y del uso del grillete. Además, también vamos a hablar en el día de hoy de todo lo que han dicho las autoridades referente al supuesto asesino confeso de Paula Santana. Un año y pico después, ¿hubo descuido en la investigación o querían dar un golpe contundente? Y la indignación del director del COE con los rescatistas que están dando entrevista alimentando el morbo de las víctimas del YEXE. Saludos, ¿qué tal? Yo agradecida de estar con ustedes nuevamente en este su canal de YouTube Rosa Encarnación TV. Desearles desde ya un buen fin de semana largo porque el feriado del Día del Trabajo que fue ayer pasa el lunes. Cuídense mucho, descansen, disfruten, sobre todo aprovechense para estar con sus familiares. Señores, muchas lluvias. Mayo llegó como de costumbre con bastantes lluvias y ya hay unas 15 provincias que están en alerta. Hay que estar atentos a las informaciones que se emitan desde los organismos de socorro. Sí, hoy tenemos estos 3 temas en una primera intervención en este canal de YouTube. Les invito a que se suscriban, a que den like, a que ayuden a que este canal se robustezca, que crezca, que se vea como más firme a nivel de YouTube y de contenidos. Vamos a empezar con Jean Alain Rodríguez, señores, que como decimos popularmente, el Ministerio Público 0 y Jean Alain Rodríguez 2. En esta semana solamente 2 victorias para el ex Procurador General de la República. La primera fue ante el Tribunal Constitucional, donde él sometió un recurso para que se le deje de decir Medusa a la investigación en su contra. Y de ahí se derivó que el Tribunal Constitucional prohibió el uso de nombres con con estas especies marítimas a todos los casos de corrupción. No solo este de la medusa, sino el antipulpo, el caracol y todos los demás casos que conocemos durante estos años de investigación en el Ministerio Público luego de el PRM estar en el poder. Bueno, esa es la primera victoria de esta semana para Jean Alain Rodríguez, que también, como consecuencia, le favorece a otros imputados de corrupción. Sin embargo, ayer una victoria contundente es la que tiene que ver con la decisión del tribunal de quitarle la prisión domiciliaria a Jean Alain Rodríguez y también el grillete. Él se queda solo con 2 medidas de coerción, que son la de impedimento de salida y la garantía económica que tiene que pagar por él estar ya procesado en este caso de corrupción durante su gestión en la Procuraduría General de la República. Ya son esas 2 victorias las que le permiten salir airoso en estos últimos días, pero recordamos que han sido 4 años de apresamiento. Primero fue prisión preventiva, después se le varió a prisión domiciliaria que ha tenido Jean Alain Rodríguez tras esta cantidad de casos de corrupción y sometimientos que se han realizado, primero inicialmente en la Procuraduría General encabezada por Miriam Germán. Ya en esta Procuraduría actual de Jenny Berenice Reynoso todavía no hemos visto caso contundente, pero ella fue parte esencial porque era la encargada de persecución y todos estos casos, ella fue la ficha clave para la investigación, también para la litigación en los tribunales y para la profundización de los expedientes. Vamos a ver lo que dijo Jean Alain al salir del tribunal. Les adelanto que el Ministerio Público con Mirna Ortiz en la PECA, en la persecución de la corrupción, ha dicho que los jueces, los que están aquí yéndose por la rama y que todas las acusaciones que hay en contra de Jean Alain son graves, que las imputaciones criminales son más importantes que un simple nombre de un caso, una investigación o una operación, o que dejarlo en libertad y quitarle esa prisión domiciliaria y el uso del grillete. Vamos a ver qué dijo el ex procurador al salir del tribunal ayer. La decisión, exprésenos ya. ¿Tiene su promesa ante el tribunal? Buenas noches a todos, gracias por esperar. Han sido casi 4 años de privación de libertad, los cuales he asumido con mucha entereza, con mucha paciencia, a pesar de que no debí de haber estado un solo día bajo prisión. Recuerden que yo me presenté voluntariamente y me dejaron bajo arresto. Son 4 años que han sido bastante duros, casi 2 de ellos en una prisión, pero todo tiempo se cumple y ya llegó el momento de que
estemos de vuelta en libertad. Tal cual dijimos, estaremos en nuestro proceso que todavía no ha comenzado a pesar de los 4 años y estaremos asumiéndolo con la misma entereza y demostrando nuestra inocencia, demostrando que es un expediente preparado sin ningún tipo de sentido, de sustento. Ya el juez de la audiencia preliminar así lo dijo, que todo el patrimonio que he devengado junto a mi familia, pues es lícito y de un origen previo a las funciones que ocupé. Bueno, ahí él mezcló una cosa con la otra, pero se ve mucho mejor físicamente hablando. Recordamos que cuando empezó todo este proceso y que estuvo preso, se veía hasta con pérdida de pelo, muy delgado. Ya estando en su hogar, respondiendo a estas imputaciones, es evidente la recuperación física de Jean Alain Rodríguez, que recuerden, hasta abrió un canal de YouTube para responder por ahí al Ministerio Público, luego de que se le varió la medida de prisión preventiva, prisión domiciliaria. Él empezó con alegatos de manera directa a él y no solo a través de sus abogados. Previo a las funciones que ocupé. Sobre lo del Tribunal Constitucional. Entonces, en ese tenor, pues también demostraremos las violaciones al debido proceso que ha ocasionado el Ministerio Público, habiendo evidenciado ya la primera violación con una sentencia del Tribunal Constitucional que le ordenó al Ministerio Público a cesar esas violaciones tan contundentes, tan fuertes que han estado haciendo al debido proceso. Así que ahora regreso a la casa con la familia y a ponerme al día en tantos temas de estos 4 años que hemos no perdido, porque nunca se pierde el tiempo. Señores, mírenle hasta los gestos, el lenguaje corporal a Jean Alain, cómo ha cambiado todo. Se ve un hombre más pasivo, humilde, parece que ha tenido que poner cable en tierra y ya se ve un ser humano hasta distinto. Sin embargo, de los abusos que le está hablando, que nunca vamos a apoyar abuso de nadie, ni de este Ministerio Público, ni del ministerio anterior. Él se sobrepasó en eso, en su gestión, pero ahora sí critica y no significa que estemos apoyando que ninguna autoridad abuse ni ahora ni en el pasado, pero una es con guitarra y otra es con violín. Vamos a ver ya el proceso de su caso porque el volumen de su expediente para muchos expertos señala e indica que será imposible conocer todas estas páginas y llegar a una sentencia contundente porque es imposible para muchos que esto se pueda conocer ya en un juicio de fondo de manera minuciosa y en cualquier tribunal sería casi imposible, según lo que dicen algunos expertos, por el volumen del expediente. Ya veremos en lo adelante qué ocurre con él. Señores, ya hemos hablado desde antes de anoche sobre el joven Junior Lazarito Sánchez Martínez, que fue detenido por las autoridades. De hecho, les presenté las imágenes de su detención. El joven que él, según las propias autoridades, confesó que fue quien le quitó la vida a la joven Paula Santana Escalante hace más de un año, en febrero del 2024. La joven que en un ambiente desgarrador, con golpes de todo tipo, fue encontrada en la alcantarilla de la zona franca en la que trabajaba. Y uno se hace preguntas con relación a este caso, porque pasó un año y pico después y las autoridades aseguran que desde hace 3 o 4 meses ya tenían las pruebas contundentes para apresar al joven Junior Lazarito Sánchez Martínez de, bueno, decían 26 años, ahora oigo que algunas autoridades hablan de 23 años, pero son 26 años lo que había dicho inicialmente el Ministerio Público. Sin embargo, uno dice, pero fue que las autoridades se descuidaron en esto, no le prestaron atención, que duraron más de un año, porque había 2 presos que no eran él, ninguno de esos 2 presos era él. Y esos 2 presos duraron 7 meses detenidos bajo custodia de las autoridades y luego lo soltaron porque ninguna de las pruebas que tenían las autoridades les indicaba a ellos el crimen. Entonces es importante uno hacerse este tipo de preguntas, aunque las autoridades también bien pudieran decir que lo que querían era lo seguro, pero eso sí, esos 2 se chuparon 7 meses presos. Flaquearon, las pistas no eran realmente las específicas. ¿Por qué esta persona no fue sospechosa desde el principio?
Y esta persona se mantuvo trabajando en la zona franca. Él, me imagino yo, que dijo, hice el crimen perfecto, hay 2 pendejos presos, yo estoy suelto, sigo trabajando, haciendo mi vida normal y nadie ni se ha percatado de que fui yo que cometí el crimen, porque según las propias autoridades, vamos a ver aquí brevemente lo que dijo Diego Pesqueira, quien es el vocero de la policía, y también lo que dijo el fiscal Milciades sobre la propia confesión de este criminal. Escuchemos brevemente a Diego, pero le quedan a uno muchas interrogantes si hubo negligencia o no en las investigaciones. O sí, porque insisto, había 2 presos por 7 meses. Se chuparon 7 meses presos. Eso no se lo devuelve nadie a ellos. Y el delincuente, criminal, monstruo, que le quitó la vida de una manera atroz a esta joven, estaba suelto. Acerca del apresamiento de una persona que supuestamente está vinculada a la muerte de Paula Santana, esta joven que perdió la vida trabajando en una zona franca y que consternó a toda la ciudadanía. Fíjate, ciertamente, tras una ardua labor investigativa desplegada por una comisión de alto nivel, me encantan esos Procuraduría General de la República, calificativos sobre ellos mismos. La Dirección Central de Investigaciones de esta policía y personal del Ministerio Público de lo que es la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este. En el día de ayer, en un allanamiento debidamente autorizado por las autoridades competentes, fue apresado Junior Lazarito Sánchez Martínez, de 23 años de edad, a quien las evidencias levantadas en este proceso investigativo lo vinculan de una manera irrefutable en la muerte de la joven Paula Santana Escalante, cuyo cadáver, ustedes recordarán, fue encontrado en las... Les voy a poner las declaraciones del fiscal Milciades para que luego refrescarle la memoria con la cara de este joven, porque precisamente es lo que dice Milciades, que las pruebas fueron tan contundentes, cónchale, pero parece que hubo descuido en las diligencias investigativas, es lo que uno puede sacar como conclusión, que el muchacho tuvo que confesar, no había forma de dar para adelante ni para atrás, estaba entre la espada y la pared. Y vamos a escuchar precisamente al fiscal de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán, con relación a lo que el joven declaró. Escuchemos. Contundentes que la persona, al verse acorralada por la prueba, decidió admitir los hechos en frente de su abogado, y este no él, su abogado, admitiendo haber dado muerte al chico. Entonces, oigan lo que dice Milciades, que las pruebas fueron contundentes y que por eso el joven no tuvo de otra que inmediatamente admitir que él había cometido el crimen. ¿Qué lo movió? Bueno, según lo que ha dicho el propio fiscal, es un dato que quieren mantener a discreción porque se tratan de datos que tienen que ver con personas privadas. Y él ha dicho que no quiere develar esa información, pero me imagino, ya el Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión para este joven, que yo no entiendo, porque si las pruebas son tan contundentes, no tenemos que esperar 18 meses para que se pueda hacer justicia y este joven pueda quedar detenido inmediatamente con una condena. Mírenlo aquí. Aquí está el muchacho cuando fue detenido en custodia de las autoridades policiales. Fue llevado a la Fiscalía de Santo Domingo Este para que inmediatamente se empiece el proceso habitual en este tipo de casos. Ya el abogado de Paula Santana, de su familia más bien, ha hablado de que hubo dejadez por parte de las autoridades para dar al traste con el verdadero culpable de este crimen. En fin, lo importante aquí, que aunque ha sido un poco tarde, no se dejó el caso así y que las autoridades, según lo que han dicho, tienen el verdadero culpable en su custodia, que este joven ha confesado. Habían dicho las propias autoridades inicialmente que tiene 26 años, un jovencito. Paula tenía 23, ahora oigo a Diego que el muchacho también tenía 23. En fin, es jovencito, jovencito. Incurrir en una cosa tan desgraciada como esta, hay que ver.
Dios mío, ¿qué es lo que estamos nosotros educando en nuestros hogares? Porque se dañó él la vida y le dañó la vida a esta muchachita jovencita con mucho futuro por delante y a toda una familia que ha dejado sumida en el luto. Y la sociedad se ha conmovido bastante con este crimen. Recordamos el año pasado cómo uno no salía del asombro con relación primero a la búsqueda del cuerpo y luego a cómo fue encontrado. Miren, señores, el director del COE, el general Juan Manuel Méndez, está indignado, cambiando de tema radicalmente, por lo que ha ocurrido. Yo también estoy indignada y no salgo del asombro con algunos miembros de los órganos de rescate que han hasta descrito cómo encontraron a los fallecidos de la tragedia del Yexé. Vi al último que hablaba de Ruby Pérez, de cómo estaba de rodilla y todo eso remueve el dolor de la sociedad y de los familiares. Eso es morbo. Y estoy totalmente de acuerdo con el general Méndez, que muy indignado ayer se refirió a este tema, pidiéndole discreción, profesionalismo a las autoridades que se han dedicado a difundir estos mensajes con entrevistas diversas. No sé si un plan de hacerse famoso ahora mismo, señores, donde todo el mundo se cree figura y todo el mundo quiere trascender y engrosar un nombre público a costillas de otro. Esto de verdad que molesta mucho, que es poco profesional y que no importa cuál sea la intención, hay que condenarla. Vamos a escuchar al general Juan Manuel Méndez cómo habló de este tema. Hoy jueves 1 de mayo del año 2025 quiero hacer una reflexión porque dije que no iba a hablar sobre el tema de lo ocurrido en el Yexé en el 8 de abril. Pero sí he visto con preocupación entrevistas a directores de instituciones, rescatistas, que de una forma poco profesional están señalando en la forma en que encontraban los cuerpos de las personas. Eso lacera el alma, crea susceptibilidad en los familiares de esas víctimas, que no quiere que estén describiendo situaciones que le pasó a su pariente. Por favor, si usted va a hablar sobre el tema, destaque su preparación, destaque su equipamiento, todo lo que usted quiera señalar, pero ese tipo de descripciones que inclusive tiene implicaciones técnico-legales, porque la necropsia es la que puede determinar el tiempo que dura una persona viva o no. Señores, no hay necesidad. Es una falta de respeto, un abuso de confianza. No es profesional aquel que en una entrevista empieza a dar detalles que están de más, que ciertamente, totalmente de acuerdo con el general Juan Manuel Méndez, lo que hacen es lacerar, destruir, conmover, estremecer, indignar a los familiares y a la población. Limítese, si usted quiere ir a los medios de comunicación a hablar de su labor de héroe que lo fue, no dañe algo tan bonito que hacen mayormente voluntariamente con este tipo de declaraciones, por hacerse virales. Eso deja mucho que desear del ser humano, que de por sí uno valora porque van de manera voluntaria, sin recibir un peso, a ayudar a quienes le necesitan, incluso arriesgando sus propias vidas. Y desafinan cuando incurren en este tipo de detalles. No lo vamos a apoyar, hay que criticarlo, hay que censurarlo. Y los medios de comunicación también, que no abusemos tanto, porque quizás estas personas, vamos a decirlo así, quizás en su buena fe, entran en detalle, en confianza cuando están en una entrevista y después se dan cuenta, vamos a ponerlo así, para no descalificarlos tanto, pero es un abuso tanto del que dé el detalle como del medio de comunicación que lo publica. Yo me voy por el momento, les veo en vivo después de las 8 de la noche en este subcanal de YouTube, Rosa Encarnación TV. Suscríbanse, den like, no me dejen en banda, no me suelten en banda. La banda que Faride siempre hace alusión, yo no la quiero con ustedes, así que denme mi like, suscríbanse, compartan el link, inviten a sus conocidos a que sean parte de esta comunidad. Les veo ahorita. Bye, bye.